No sé si alguna vez le ha pasado que bueno, quizás le ha pasado ya, que se ha casado y antes de casarse usted solía encontrarse con su familia y cuando usted pensaba en un momento de felicidad, se imaginaba esa mesa con su familia en su casa, la abuelita ahí sentada, el papá, la mamá, los tíos, los primos. Pero cuando usted se casó, de repente hay otra familia que se está incluyendo, ¿verdad? O usted va a formar parte de la familia de su suegra y su suegro. Cuando ustedes eran novios quizás lo tenían ahí, pero ahora que se casó ya tiene que entrar. Y de repente, cuando usted está en esa nueva fiesta familiar con una familia diferente, usted se pregunta, bueno, ¿cómo encuentro ese momento de felicidad que tenía antes con mi familia? Y va a ser de una manera muy distinta, quizás, a lo que era antes. Pero más o menos esta era la situación que estaba viviendo la iglesia primitiva allá al final del primer siglo, cuando el evangelio no solamente había llegado a los judíos, sino que ahora había otra familia que se estaba incluyendo al pueblo de Dios, que eran los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos, todas aquellas naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Y tenían griegos, tenían samaritanos y otras personas, entonces estaban entrando todos en lo que es la conformación de la iglesia, esta nueva familia. Y lo que los judíos están preguntando, lo que los samaritanos están preguntando y lo que los griegos están preguntando en esta nueva composición familiar es: ¿dónde puedo encontrar a Dios? Y es por eso que Juan, en su evangelio, va a darnos algunos retratos de Jesús para que conozcamos cómo Él es, pero también nos va a dar un retrato que hoy quisiera que consideremos que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, donde vamos a ver que Jesús se convierte en el nuevo templo de Dios. Jesús va a ser ahora ese lugar de encuentro donde las personas pueden conectarse con Dios. Y para eso les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. ¿Dónde puedo encontrarme con Dios? Quizás usted también se lo ha preguntado muchas veces. Y ha estado buscando en un lugar, en una religión, en distintas personas, en el internet. Quizás lo googleó, ¿dónde me puedo encontrar con Dios? Me suena divertido, ¿cuál es la respuesta que nos daría Google? Pero esta es la pregunta que se está haciendo esta comunidad de fe. Y por eso es que Juan el Bautista va a tomar este episodio de Jesús entrando al templo para darnos la respuesta. Vamos juntos al versículo 13 del capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Versículo 15. Jesús hizo un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado. Arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó la mesa. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Aquí nomás déjenme que a veces cuando lo leemos, quizás para los más jóvenes, se les pierde un poco la idea de lo que está pasando. Dice que la palabra de Dios que este es el tiempo de la Pascua, un tiempo donde todas las personas que profesaban la fe judía se acercaban a Jerusalén, que era la ciudad donde estaba el templo de Dios y donde se oficiaban todos los ritos que tenían que ver con la conmemoración de la Pascua, ¿verdad? Ese evento que nosotros encontramos en Éxodo en el capítulo 12. Pero imagínense que venían de todas las regiones, ya sean tantos judíos que estaban expatriados, que estaban en otros lugares,
venían todos a Jerusalén, así también como otras personas que no eran judías, es decir, prosélitos, que se habían convertido al judaísmo. O sea que Jerusalén en esa época era la ciudad candente. Imagínense la gente caminando con los niños, con las cosas, y en esa época no había automóviles, así que había que viajar con todos los bultos y las cosas en la mano, y llegaban todos hacia el templo. Y dice la palabra de Dios que Jesús sube a Jerusalén, y cuando va entrando al templo, se encuentra que en ese templo precioso construido por Herodes, que había comenzado la construcción en el año 20, tenía por lo menos 3 patios. Uno de los patios era para las mujeres, otro para los hombres judíos, y había otro patio que era para los gentiles, es decir, todos los que no eran judíos. En ese año, Herodes había presionado a Caifás, que era el jefe de los sacerdotes, para que los comerciantes y aquellos que vendían animalitos, que iban a ser sacrificados por la Pascua, aquellos que cambiaban las monedas de otras personas que venían de otros lugares, ¿verdad?, para dar su ofrenda, que todos esos comerciantes estuvieran adentro del templo. Y esto fue algo que enojó mucho al Sanedrín. El Sanedrín era ese grupo de ancianos de los judíos que también tenía una alta injerencia sobre lo que pasaba en el templo. Pero Caifás, un poco presionado por Herodes, dejó que estos comerciantes entraran dentro del templo. ¿Y dónde los pusieron? Bueno, en el patio de los judíos no lo vamos a poner, porque es muy sagrado. El de las mujeres tampoco. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en el patio de los gentiles. Ahora el problema era que el patio de los gentiles era el único lugar donde un extranjero podía entrar para adorar a Dios. Imagínense lo que era ese patio. Los animalitos ahí, las ovejitas haciendo sus ruidos, las palomas que estaban para ser sacrificadas, los comerciantes que vendían. En esa época, hermano, no es que uno va, era como ir a la tienda de ahora que uno va y están todos en silencio. Uno va, abre la heladera, saca su galón de leche y va a la caja. No, ahí era un comercio a viva voz. Alguna vez fue un mercado donde están todos en la calle y los vendedores están gritando ahí, venga, compre, compre. Bueno, así estaba pasando todo eso en el patio de los gentiles adentro del templo. ¿Por qué hacía esto Herodes? Herodes era un rey que quería demostrarse como un rey avanzado, progresado, que era como si fuera más, dar una imagen de que él era un poco más griego, ¿verdad? ¿Y para qué? Para asociarse con Roma y el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hacía él? Él permitió que no solamente estos cambistas estén ahí, sino que el templo se empezó a convertir en una suerte de banco, donde la gente iba, dejaba su dinero, había préstamos, y empezó a ser una suerte de comercio. Es más, los cambistas que estaban ahí cambiando las monedas, ¿por qué las cambiaban? Porque por Herodes solamente se aceptaban ofrendas de una moneda que tuviera acuñada la imagen de un dios que para los griegos era Heracles. ¿Por qué? Porque él quería hacerse ver griego. Es decir, Herodes fue diciendo, este templo no es el templo de Dios, este es mi templo y lo voy a utilizar para que todas las naciones que están viniendo a Jerusalén para la Pascua vean qué gran gobernante soy y para que mi fama suba ante César, ¿verdad? Y había un poquito influenciado a Caifás para que Caifás, que era el jefe de los sacerdotes, permitiera esto. Entonces Jesús entra, ve esa escena y se llena de un celo santo. Es que a Jesús no le importaba tanto las actividades que se estaban desarrollando ahí porque no eran ilegales, pero lo que a Jesús le molesta es que el único lugar donde los gentiles pueden llegar a entrar a adorar a Dios ahora esté ocupado con ovejitas, con gente vendiendo, venga, compre, otra gente cambiando, no, que lo que me vendiste no está bien, este corderito tiene la pata quebrada, te lo devuelvo. No tenemos póliza de retiro, así que ya se lo queda a usted. Imagínese todo ese murmullo de toda esa gente. ¿Usted cree que puede uno llegar y conectarse con Dios? Por supuesto que no. Entonces dice la palabra de Dios que toma unas cuerdas, las ata y hace un látigo. Y dice, acá Jesús se puso. ¿Lo habían visto Jesús de esta manera? Pero no es que está en la palabra, yo no lo estoy inventando.
toma el látigo y con el látigo, ¿a quién le pega? ¿A la gente? No, le pega a los animales y los saca a los animales. Ya vamos a ver un poquito más por qué le estoy diciendo eso. Con el látigo le pega a los animales y los saca a los animales y le dice, váyanse todos, porque han convertido la casa de mi padre en un mercado. Cuando los discípulos vieron esto, se quedaron con la boca abierta. Dijeron, acá vamos presos todos, ¿verdad? Pedro ya estaba mirando a ver por dónde podía escaparse. Acá vamos presos todos. Pero le recordó esa escena a los apóstoles, a los discípulos en este caso. Ese Salmo número 68, donde el salmista dice, el celo por tu casa me ha consumido. Pero sigue la historia más adelante. Y cuando los fariseos y los sacerdotes ven esto, se le acercan a Jesús y le dicen, si tú tienes la autoridad de Dios para hacer esto, muéstranos una señal. ¿Qué estás haciendo? Imagínense el revuelo. Jesús tirando la mesa de los cambistas, sacando los animales de ahí, las ovejitas corriendo por todos lados, la gente, ¿qué está pasando? Bien le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad haces esto? Y si tienes alguna autoridad de Dios, haz un milagro para que lo validemos. Era una forma muy común de entender si la persona tenía autoridad para hacer lo que hacía o no. Querían ver si realmente venía de Dios Jesús. Y Jesús le dice, ok, les voy a dar una señal. Ustedes, dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Cuando escucharon eso los sacerdotes le dijeron, ¿estás loco? Este templo nos llevó a construirlo por lo menos 46 años, hasta ese momento, después iba a seguir construyéndose. 46 años nos llevó. Y tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir. Y Juan nos dice, pero esto decía Jesús, no hablando del templo físico, sino hablando de su propio cuerpo, de que iba a morir y a resucitar al 3er día. Y sus discípulos, dice Juan, recordaron estas palabras que Jesús dijo cuando Jesús resucitó. Ahora, la luz de la palabra de Dios y cómo Juan está mostrándonos a Jesús. ¿Alguna vez lo había visto Jesús así? La verdad que no, ¿no? Así enojado. Siempre lo vemos a Jesús paciente, pero a Jesús con el látigo en la mano. La pregunta que Juan quiere contestarnos al poner este episodio aquí es, ¿dónde puedo encontrarme con Dios? En primer lugar, puedo encontrarme con Dios en Jesús porque Él es el Hijo de Dios. El lugar de encuentro de una persona con Dios no es un lugar físico, sino que es Jesús mismo, porque Él es el Hijo de Dios. Jesús dice, han convertido la casa ¿de quién? De mi Padre en un mercado. ¿Por qué es que Jesús tiene el derecho de purificar el templo como lo estaba haciendo? Porque Él era el hijo del dueño. ¿Se entiende? Era el hijo del dueño. ¿Qué le podemos decir nosotros al hijo del patrón, al hijo del dueño? Nada, no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque es el hijo, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Y podemos encontrarnos en Jesús porque Él es la perfecta revelación de Dios. Juan está un poquito utilizando esta idea para retomar lo que él había ya dicho en el capítulo 1. En el capítulo 1 nos mostró que Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, la palabra se encarnó. Pero no solamente Él se encarna, sino que Él ahora se convierte en la forma de conexión con Dios. Antes en la antigüedad y en el Antiguo Testamento, era el templo, el lugar donde uno iba a conectarse con Dios. Por eso todas las naciones iban a Jerusalén. Y como en este caso, todos los peregrinos iban a Jerusalén a conectarse con Dios. Lo que Jesús está diciendo ahora, yo soy la nueva forma en la que ustedes se pueden conectar con Dios. Entonces cuando llega al templo y ve lo que se había convertido el templo, Jesús está diciendo, esto no es lo que Dios quiere. Esta no es la forma de conectarse con Dios. Esta no es la forma de conectarse con Dios.
Y cuando los sacerdotes le preguntan, ¿qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Qué derecho tienes para esto? Jesús nos está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Y por eso es que Él tiene la autoridad para decirnos cómo conectarnos con Dios. Es en Jesús que podemos encontrar ese camino al Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos, con nosotros? Bueno, hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo conectar con Dios? Entonces voy a una iglesia y llego a esa iglesia y me dicen, si usted quiere la bendición de Dios, venga y ponga acá $500, ¿verdad? Si usted quiere que su hijo se sane, venga y ponga otros 1.000 más. Ustedes se ríen, pero yo lo he visto. Yo lo he visto. Y pasaba en los tiempos de Jesús y sigue pasando hoy. Donde el lugar de encuentro con Dios, la gente lo convierte en un mercado. Y ahí va la pobre gente, no tiene ni un centavo, pero va a dar lo que no tiene, se endeuda para comprar una pseudo bendición para que su hijo se sane. Y después no pasa absolutamente nada. Ahora también esto nos habla a nosotros de que la afirmación de Jesús, han convertido la casa de mi Padre en un mercado, es algo que también muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia únicamente para decirle, Señor, necesito que hagas esto por mí? Como si fuera una relación de comercio donde Dios es el proveedor y yo soy un cliente, ¿verdad? Y así me siento. Cuando está todo bien, pero me olvido de Dios. Pero me va mal, voy a la iglesia. Voy a la iglesia, estoy ahí porque me siento mal, ya me empezó a sentir el reuma acá en la pierna, entonces voy a ver si el pastor me hace una oración ahí y me sana todos los problemas. Pero que yo no soy un mago. Y que Dios tampoco es un proveedor de bienes y servicios donde usted compra algo y se va. Dígame, cuando usted va al supermercado, uno va, saca lo que quiere, compra y se vuelve. ¿Usted hizo alguna relación con alguien ahí? No, a menos que se haya encontrado con la vecina de la esquina, que no la deja ir y que le habla. Pero si no, uno va, compra y se va. Pero muchos de nosotros hacemos lo mismo. Venimos a la iglesia pensando, bueno, voy, quiero que Dios me sane, quiero que Dios bendiga a mi familia, quiero que pase esto, termino el servicio y me voy. Pero no tengo ninguna intención de encontrarme con Dios. Lo único que quiero es un beneficio de Él. Lo único que quiero es un servicio de Dios. Pero no tengo ninguna intención de conectarme con Dios. Quizás muchos de ustedes que son más jóvenes vienen a la iglesia porque sus padres los obligan. O vienen a la iglesia porque, bueno, es la cultura y la tradición de mi familia. Pero eso no es encontrarse con Dios. Ahí no te puedes encontrar con Dios. Solamente te puedes encontrar con Dios en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué no dejas que así como Jesús purificó ese templo y tiró las mesas de los cambistas y sacó los animales, así Jesús purifique tu corazón hoy? Que saque de tu corazón ese pensamiento de decir, voy a la iglesia a buscar de Dios solamente para que me bendiga, solamente para arreglar este problema, pero cuando eso pase me olvide. ¿Por qué no dejas que Jesús purifique tu vida? ¿Para qué? Para que realmente te puedas encontrar con Dios. Este es un problema de la humanidad, de convertir a Dios en un mercado. ¿Saben que para el año 1500 más o menos, la Iglesia Católica, y si vienes de la Iglesia Católica eres más que bienvenido, siéntete como en tu casa, espero no ofenderte con lo que voy a decir. Pero en el 1500 la Iglesia Católica necesitaba construir la Basílica de San Pedro. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, necesitaban dinero, salieron a vender perdón, salieron a vender indulgencias. Otro día hablábamos con el hermano Ramiro de ese tema. Y así pudieron construir esa basílica, preciosa. Yo la he visto, sin lugar a dudas, preciosa. Pero le vendían a la gente un falso perdón. Le digo, si usted quiere el perdón de Dios, compre esto. Si usted quiere hacer los sacramentos, ponga tanto, pague tanto. Ese no es el camino de Dios. Así usted no se va a encontrar con Dios. No importa que le den un papel que diga que usted fue bautizado, que usted hizo la confirmación. No importa qué le dé la iglesia. Cualquier cosa que no venga de Cristo Jesús no le sirve para nada. ¿Usted cree que cuando esté delante de Dios le va a decir, no, pero ahí el sacerdote me dio este papelito que dice que yo me bauticé, que dice la comunión y la confirmación? ¿Quién es el sacerdote para dar eso? ¿Qué autoridad tiene? Ninguna. En cambio, ¿quién es Jesús
para hacer todos estos cambios? ¿Quién es Jesús para decir yo soy la única forma de comunicación entre Dios y el hombre? Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Si durante la reunión estás en tu teléfono y estás mirando tu teléfono y estás con los auriculares, así no te vas a conectar con Dios nunca. Si vienes a la iglesia para marcar tarjeta y después me voy y me olvido porque bueno, es algo que tengo que hacer, ahí no te estás conectando con Dios, no te estás encontrando con Dios. Deja que Cristo Jesús saque esas cosas, quite los prejuicios, quite todas las cosas que tú pienses que bueno, quizás así puedo conectarme con Dios. Para que tú te encuentres con Cristo Jesús. ¿Sabes lo precioso que es encontrarse con el Hijo de Dios? Dios es el creador del mundo, del universo. Imagínate encontrarte con Dios mismo hecho hombre en la persona de Cristo por medio de la fe. Tu vida tiene un cambio total. Y venir a la iglesia no es bueno decir, bueno, a ver si voy a ser un poquito más santo, voy a ser un poquito mejor ciudadano, entonces voy a la iglesia. No, no. Cuando tú te conectas con el Hijo de Dios, tu vida cambia radicalmente. Cambia. Entonces tus hijos ven que estás cambiando. Ves que vas a tu casa y en vez de maltratar a tu esposa, cuando pasa algo, la tratas con cuidado. Entonces tu hijo dice, acá está pasando algo en el corazón de mi papá. ¿Qué es? Pero cuando tus hijos, mis hijos, ven que nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos acá muy bonito, nos golpeamos el pecho, nos vamos y seguimos siendo los mismos que éramos antes, ¿qué piensan nuestros hijos? Esto es una farsa. ¿Qué piensan nuestros vecinos? Esto es una farsa. Y es una farsa en tanto y en cuanto no nos conectemos ni busquemos al Cristo muerto y resucitado. Por eso te animo en esta mañana a que te conectes con Jesús. Porque puedes encontrarte con Él, porque Él es el Hijo de Dios. Avancemos. En el versículo 18, vamos a leer el texto, dice, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 30 días. Pero cuando Jesús dijo este templo se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había hecho esto y creyeron en la Escritura y también en lo que Jesús había dicho. En primer lugar dijimos, podemos encontrar a Dios en Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, podemos encontrarnos con Dios en Jesús porque Él es el nuevo templo de Dios. Jesús está hablando no de la destrucción de ese edificio, está hablando de que Él iba a dar su vida por los pecadores en la cruz y que al tercer día iba a resucitar. Por eso está Jesús diciendo que en 3 días lo voy a levantar, dice Jesús. Ustedes lo van a destruir a este templo, su cuerpo, pero en 3 días yo lo voy a levantar. Ahora, ni los sacerdotes ni los discípulos entendían lo que estaba diciendo Jesús, porque todo el mundo estaba pensando en el templo. Y así somos nosotros también. Siempre pensamos en las cosas materiales. Siempre. Pero Jesús está hablando de una realidad espiritual importante. Y es que en 3 días Él iba a resucitar de los muertos y Él se iba a convertir en el nuevo templo de Dios. ¿Qué significa esto? Que en vez de las naciones llegar al templo de Jerusalén, la presencia de Dios ya no iba a morar más en el templo, sino que la presencia de Dios iba a estar ¿dónde? En el Cristo encarnado. Y donde Jesús esté, ahí está la presencia de Dios. Por eso Jesús, después de, Juan en el capítulo 14 dice, tengo que ir a la casa de mi Padre, pero les voy a dejar un consolador, es decir, esa presencia de Dios pasa al Espíritu Santo y luego pasa a la comunidad de fe de los creyentes. El templo para el Antiguo Testamento y para los judíos de la época era un lugar muy importante porque ellos eran donde pensaban que la presencia de Dios residía. De acuerdo al Salmo 138, por ejemplo, vemos que la presencia de Dios traía bendiciones. Entonces ellos pensaban, si la presencia de Dios está en el templo, pues vamos ahí donde está Él. Ahora, ¿qué nos dice Juan en el capítulo 1?
Que ahora la presencia de Dios, Cristo, ¿verdad? La palabra, el Logos, se hizo hombre y habita entre nosotros. Y es muy importante lo que dice Juan al final del capítulo 1 porque dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo Jesús. Juan está poniendo a Cristo por encima de todo lo que Dios le había dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús es mucho más que Moisés. Jesús es mucho más que el templo que Herodes había construido. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes vienen a buscar a Dios aquí, a este lugar, pero Dios no está aquí. Yo soy Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Yo soy el nuevo templo. Si quieres buscar a Dios, me tienes que buscar a mí. Por eso Jesús en el capítulo 14 de Juan dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre, nadie se puede conectar a Dios si no es por medio de Jesús. Ahora este tema es importante para la audiencia a la cual Juan le está escribiendo, porque tenemos este grupo de judíos para los cuales siempre el templo físico había sido el lugar de la residencia de la presencia de Dios. Y en el año 70, ya les dije, les conté en otros sermones que ese templo fue destruido, como Jesús ya lo había profetizado. Entonces ellos estaban pensando, bueno, entonces ahora Dios ya nos abandonó, ¿verdad? Y Juan les está diciendo, Dios no les ha abandonado. Ahora la presencia de Dios ya no reside más en ese templo, sino que reside en Cristo Jesús. Déjenme que les ponga un ejemplo de qué significa esto, a ver si lo entendemos todos. Antes de casarme, yo cuando pensaba en siempre el casamiento, para mí un hecho trascendental en mi vida. Cuando yo pensaba en, me voy a mi casa, ¿qué pensaba? La casa de mis padres. Me casé y cuando el primer año decía, me voy a mi casa, o ¿qué pensaba? La casa de mis padres. ¿Por qué? Porque era el lugar donde había vivido por 25 años. Qué paciencia mis padres, ¿no? 25 años. Gracias los padres. 25 años aguantándome ahí, pero la casa mía era mis padres. Y estaba casado, pero seguía pensando. Me preguntaba, ¿cuál es tu casa? La de mi papá, ¿verdad? Pero eso fue cambiando, ¿por qué? Porque entré en una nueva relación con mi esposa, ¿verdad? Y en esa nueva relación me empecé a desapegar de mi familia y me empecé a pegar más a mi esposa. Después nos vinimos a Estados Unidos. Y cuando pensaban en, ¿dónde está tu casa? Y mi casa está en Argentina. Bueno, pasaron varios años. Ya más de 5 años que estamos ahí casados. Oren por nosotros. Pero si ahora me preguntan, ¿dónde está tu casa? Mi respuesta sería, donde mi esposa y mi hija estén. Donde mi esposa y mi hija estén, ahí está mi casa. Ya no es más Argentina, no es el lugar físico, esa residencia de mis padres. Tampoco es mi casa donde nos casamos y vivimos el primer tiempo. Mi casa ahora no es un lugar físico, mi casa son personas. Mi casa es mi esposa. Donde mi esposa esté y mi hija esté, ahí va a estar mi casa. Aquí en Estados Unidos, en Chicago, en Hong Kong o donde sea. ¿Verdad? Este es un poco el principio que Jesús está diciendo. La presencia de Dios ya no habita más en un lugar físico, sino que está habitando en el Verbo encarnado. Por eso encontramos pasajes como Hechos en el capítulo 7, el verso 48, o el capítulo 17, el verso 24, donde los apóstoles van predicando el Evangelio diciendo, Dios ya no habita más en templo hecho en manos de hombres. ¿Verdad? Vemos que luego de la ascensión de Jesucristo, la presencia de Dios en el Espíritu Santo ahora está ¿dónde? En aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, en los creyentes. La presencia de Dios ahora está en la comunidad de fe. Por eso dice el Señor, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Puede ser aquí, en la iglesia, puede ser en una casa cuando se juntan ustedes a tener un estudio bíblico, ahí está la presencia de Dios. Cuando nosotros nos reunimos aquí los domingos, ahí está la presencia de Dios. Si tú te preguntas, ¿dónde puedo conectar con Dios? Bueno, yo te diría, donde se junten 2 o 3 cristianos, 2 o 3 creyentes, ahí va a estar la presencia de Dios. Algo que el apóstol Pablo nos repite también en Efesios, en el capítulo 2, lo veíamos con Rigo esta mañana en la clase de varones, que nosotros somos la comunidad, las personas,
un templo santo construido para la gloria de Dios. Es decir, ya no son las paredes que usted está viendo, sino que el templo somos nosotros. Y cuando nosotros estamos juntos, en armonía, la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para nuestra vida? Sí, me gusta saber que si quiero conectar con Dios, tengo que buscar a Jesús y conectarme con Dios a través de Él, porque Él es el Hijo. Y está bien, entiendo de que si quiero conectarme con Dios, lo tengo que hacer también a través de Jesús, porque Él es el nuevo templo. Eso lo entiendo. Pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, déjeme decirle algunas aplicaciones que podemos hacer para la vida práctica. Hermanos queridos, estas columnas, estas paredes no son la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Donde nosotros estemos, ahí va a estar la presencia de Dios. Cuando nos vayamos al picnic, si Dios quiere y lo permite, en septiembre y vayamos ahí a tener nuestro servicio en nuestro retiro espiritual, ahí va a estar la casa de Dios. Donde nosotros estemos, ahí va a estar la casa de Dios. Así que no quiero que nadie se quede diciendo, no voy a ir porque el domingo tengo que ir a la casa de Dios. Bueno, va a venir acá a este templo, pero no va a venir a la casa de Dios. Salvo que se congregue con los hermanos en inglés, que también está bien. Pero donde nosotros estemos, ahí está la presencia de Dios. ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Es algo que estoy inventando? No, lo estamos viendo en su palabra. ¿Qué más, hermanos? Cristo también, al ser Él el nuevo habitáculo de la presencia de Dios, se convierte en la identidad de la comunidad de fe. ¿Qué significa esto? Si ustedes piensan en los judíos que venían, los samaritanos, los griegos, están todos intentando buscar a Dios en esta nueva formación que era la iglesia, cada uno tenía su identidad, pertenecían a razas diferentes, comían comida distinta, escuchaban música distinta, tenían una concepción distinta de Dios. Pero ahora Jesucristo está diciendo, no tienen que venir al templo y hacerse judíos para encontrarse con Dios, tienen que venir a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y por lo tanto, Jesús se convierte en la nueva identidad que tiene la comunidad de fe. No importa si usted viene de Sudamérica, de Norteamérica, de Asia, de alguna tribu, de un país europeo, no importa que usted idioma hable, lo que importa es que en Cristo vamos a tener una nueva identidad. Y es por eso que nosotros nos podemos llamar hermanos y hermanas. ¿Verdad? Podemos llamarnos hermanos y hermanas en Cristo. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿dónde usted tiene puesta su identidad? Quizás algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo tengo mi identidad puesta en mi profesión. Otros dirán, bueno, mi identidad está puesta en que soy una madre de hijos que se portan bien. La felicito. Otros dirán, yo tengo mi identidad puesta en lo que hago. Pero todas esas cosas son pasajeras. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia pensando que yo soy mi profesión, yo soy lo que hago, yo soy mi historia, yo soy mi pasado, venimos y en la iglesia ¿qué pasa? Problemas. Porque no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y empiezan a haber problemas porque yo pienso que soy más que el otro. Yo vengo de este país. Si vengo de este país, entonces yo tengo un mejor estatus que el otro. Yo entré a este país de esta manera, no entré de esta otra manera. Yo tengo un poco de estatus. Cuando nosotros basamos nuestra identidad en otras cosas que no son Cristo, empieza a haber problemas. Creemos que somos más que los otros. Maltratamos a las personas. Yo estuve en esta iglesia 45 años. No sé si alguno habrá estado 45 años. Estuve en esta iglesia 100 años. Entonces acá se va a hacer lo que yo diga. Déjenme decirles algo. La iglesia no es ni de los que tienen un año en la iglesia, ni los 50 años. La iglesia no es mía. La iglesia no es de Edwin. La iglesia no es del pastor Lyons. La iglesia es de Cristo Jesús. ¿Está claro? Entonces eso a mí no me da... Cuando yo entiendo que la iglesia es la novia de Cristo, que Él es la cabeza, entonces yo me comporto con humildad. ¿Cómo estamos tratando a la gente que viene por primera vez? Cuando usted se acerca a decirle algo a un hermano, ¿qué se acerca a decirle? Hermano Leandro tiene los zapatos sucios, lo estoy viendo ahora.
¿O se acerca a decirme, de todas las cosas que me va a decir justo que tengo el zapato sucio? ¿Por qué no me pregunta cómo estoy? ¿Por qué no me pregunta cómo está mi vida? Y cuando usted me pregunte a mí cómo estoy, cómo está mi vida, entonces sí me puede decir, ¿sabes qué? Ahí tienes, gracias, hermana. Pero imagínese una persona que viene pasando por un montón de cosas, que a duras penas logra llegar a la iglesia, y cuando usted lo ve, lo único que le dice, tiene la camisa un poquito desacomodada. Da media vuelta y se va. Y hacemos lo mismo que Herodes estaba haciendo con los gentiles. El único lugar de encuentro que tenían esas personas con Dios, ¿qué hizo este hombre? Puso todos los mercantes y los comerciantes ahí, un griterío bárbaro, esa gente no se podía encontrar con Dios. Y saben que muchas veces hacemos lo mismo nosotros. Como nosotros creemos que la iglesia es nuestra, ponemos la música que a nosotros nos gusta, hacemos las cosas que a nosotros nos gusta, y si a mí no me gusta, prefiero que la gente no venga con tal de que yo esté cómodo. Pero déjeme decirle, esa no es la iglesia. Ahí no está la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Donde Él está la presencia de Dios. Y cuando yo entiendo esa realidad, entonces yo vengo con humildad, intentando conectar a las personas, levantándome de la silla y en vez de terminar el servicio y me escapo y me voy, ¿usted tiene hambre? Yo también. En vez de escaparse, conecte con alguien que no vio nunca. Hermanos, si usted me vuelve a decir que no sabe cómo se llama la persona que tiene al lado, que se sentó al lado de usted por 4 o 5 meses, no sé, me voy a arrancar los pelos. Voy a empezar a tirar las cosas ahí. No lo voy a hacer. Cuando entendemos que la iglesia es de Cristo, entonces nosotros asumimos una condición de humildad. Nos importa el que está al lado. Queremos conectar. ¿Por qué? Porque si estoy conectando con Dios, entonces yo quiero que los otros también lo hagan. Para mí un ejemplo son las hermanas de la Edad de Oro. No hay una sola hermana que esté pasando por una circunstancia que ya todo el grupo sabe. La van, la visitan, la encuentran. Esa es la comunidad de fe en acción. Ese es el amor y la presencia de Cristo de manera viva y verdadera. Vamos a terminar hasta aquí. Si estás pensando, ¿cómo me encuentro con Dios? ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? La respuesta es Jesús. En Él está toda la plenitud de la divinidad. No te conectes con lo que estamos haciendo a nivel de la cultura. No pienses que te vas a conectar a Dios por medio de los ritos, por la religión de tus padres. No. Conéctate con Dios por medio de Cristo Jesús. Y mira cómo hago eso. Pídele perdón por tus pecados y dile, Señor, perdóname, purifícame, cambia mi vida, transforma mi corazón. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Quiero ser un hijo tuyo, quiero ser parte de tu familia. Y si ya conoces a Dios, si ya has sido salvo por la sangre de Cristo Jesús, ¿por qué no le dicen esta mañana, Señor, quiero que purifiques mi corazón? Quiero que saques de mi vida el siempre estar pensando en que tengo que trabajar, en el dinero que tengo que hacer, en las cuentas que tengo que pagar. Señor, sácame esa forma, tira esas mesas de mi corazón y permíteme encontrarme contigo. Oremos.